Muy bien, todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a Romanos capítulo 8, el versículo número 34. Este pasaje o esta cita dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo no condena al creyente. Esta es la quinta garantía de salvación. Notemos cuán directa y cuán convincente es la pregunta. ¿Quién es el que condenará? Es Cristo. Y solamente Él puede condenarnos por nuestros pecados y por nuestra conducta vergonzosa. Pero la nueva, que es unas buenas nuevas gloriosas, es que Cristo no nos condena. Antes bien, lo opuesto es la verdad. Cristo hace 4 cosas maravillosas para nosotros. La primera de ellas es que Cristo ha muerto por nosotros. Cristo es nuestro glorioso Salvador. Cuando acudimos honestamente a Él, Él no nos condena. Por nuestro pecado y deshonor nos perdona. Él puede perdonarnos porque Él murió por nosotros. Nuestros pecados son una deshonra porque el pecado es rebelión contra Dios. El pecado actúa contra Dios, combate y lucha contra Dios. El pecado va en contra de todo aquello que Dios sustenta. El pecado es insurrección. Una insurrección que se hace o se manifiesta contra Dios. Es crimen de alta traición contra Dios. El pecado es el acto más terrible que se puede ejecutar contra Dios. Por lo tanto, merecemos ser condenados por Dios y llevados a la muerte a causa de nuestro pecado. Sin embargo, no tenemos que enfrentar la condenación. Cristo ya ha pagado la pena del pecado. Cristo ya ha sido condenado y además ejecutado por nuestra transgresión contra Dios. Este es el glorioso amor de Cristo. Él ya murió por nosotros en vez de nosotros en nuestro lugar, como nuestro sustituto. En consecuencia, cuando sinceramente venimos a Cristo, Él no nos condena. Cuando sinceramente venimos a Cristo, Él nos ama y nos perdona nuestro pecado y deshonra. Este es el propósito mismo de su muerte: librarnos del pecado, de su pena y condenación. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, el versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aleluya, gracias Dios. Isaías capítulo 53, el versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo ha resucitado entre los muertos por nosotros.
Cristo es nuestro Señor resucitado. Su resurrección hace dos cosas maravillosas por el creyente. La primera es que la resurrección del Señor prueba que Dios quedó plenamente satisfecho con la muerte de Jesucristo. Lo que Cristo hizo, ¿verdad?, morir por nuestros pecados, fue aceptable para Dios. Por lo tanto, Dios ha aceptado la muerte de Jesús por nosotros. Esto se ve claramente en la resurrección de Jesucristo. Si Dios no hubiera quedado satisfecho, habría dejado a Jesús en el sepulcro. Pero gracias a Dios, quedó satisfecho. De modo que Dios resucitó a Jesús para que viva para siempre como el soberano Salvador del mundo. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias, Señor. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aleluya. La resurrección del Señor da al creyente una nueva vida, ¿verdad?, convirtiendo al creyente en una nueva criatura y un nuevo hombre. Romanos capítulo 6, el versículo número 4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo número 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 y versículo 17. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Para que podáis conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Colosenses capítulo 2, versículo número 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya, gracias Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. La tercera cosa que maravillosamente Él ha hecho por nosotros es que Cristo ha sido exaltado por nosotros. Él es nuestro Señor excelso.
se sienta cara a cara con Dios. A su diestra está sentado Jesucristo. Esto da dos garantías al creyente, al que ha creído en Cristo. La primera es que el creyente también será exaltado y entrará en la presencia de Dios, así como Cristo vive cara a cara con Dios por toda la eternidad. Romanos capítulo 6, versículo número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Colosenses capítulo 3, el versículo número 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Gracias, Señor. El Señor Jesucristo, la segunda parte o la segunda cosa, ¿verdad? La segunda garantía que se le da al creyente es que el Señor Jesucristo ha sido exaltado como soberano y majestuoso Señor del universo. Es el soberano que reina y domina sobre todo, que posee toda potencia y potestad y está lleno de sabiduría y verdad. Él es el que va a destruir y eliminar finalmente el pecado y el mal del mundo. Él es el que va a establecer el reino de justicia y rectitud, amor y verdad en el cielo, ese cielo nuevo y la tierra nueva. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hebreos capítulo 1, el versículo número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien os sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Notemos, es Jesucristo y no otro el que reina y domina sobre el universo. Esto provoca una enorme seguridad en el corazón de los creyentes, aquellos creyentes que son genuinos. ¿Por qué? Porque Cristo ha demostrado su glorioso amor y cuidado por el mundo. Él no solamente puede cuidar de nosotros, sino que se preocupará y hará que todas las cosas nos ayuden a bien hasta que Él venga otra vez. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El control del mal en el mundo y nuestras vidas están a su cargo. Él está haciendo que todas las cosas ayuden a bien a todos los que verdaderamente le amamos y conforme a su propósito hemos sido llamados. Mateo 6, 31 y verso 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 28, verso 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 12, 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Juan 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo número 7. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él,
delante de su gloria con gran alegría. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Isaías 43, el versículo número 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La cuarta cosa es que Cristo hace intercesión por nosotros delante del trono de Dios. Él es nuestro gran intercesor, nuestro mediador y abogado puesto entre Dios y el hombre. Es Cristo Jesús el que nos lleva a Dios y hace posible la redención y el perdón de los pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Su abogacía, la defensa que hizo en su muerte y resurrección por nosotros, es lo que perdona nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su intercesión, la intercesión de su muerte y resurrección por nosotros, es lo que nos salva. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya, gracias. Su presencia en los cielos y su argumento, el argumento de su muerte y resurrección, es lo que abre las puertas del cielo para nosotros. Hebreos capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo importante es esto. El creyente tiene la garantía más grande que pueda imaginarse. Será liberado de la lucha y el sufrimiento de este mundo. No importa el pecado y la deshonra de su vida, no es condenado si acude verdaderamente a Cristo. No es juzgado por el pecado, no importa cuán terrible o cuán lejos haya caído. Si solo vienen a Cristo, Cristo los librará. Cristo no lo dejará caído, no lo dejará desalentado, no lo dejará derrotado. Cristo ni siquiera le reprochará ni lo reprenderá. Cristo recibirá a su Hijo amado con los brazos abiertos. Efesios 1:7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8, versos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gracias. Cristo protege al creyente de
de las más graves circunstancias. Esta es la sexta garantía de salvación. Y es la garantía más maravillosa que se puede imaginar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Demasiada gente, aún los creyentes, sienten que Dios no los ama, que Él no podría amarlos sin más explicación. Se sienten indignos de su amor porque están demasiado alejados, son demasiado desobedientes y fracasan con demasiada frecuencia. ¿Cómo es que Dios los ame cuando contradicen toda su voluntad? Los resultados de tales sentimientos son una sensación de indignidad. La segunda es acusarse a sí mismo, un rebajarse uno mismo, una baja autoestima, una sensación de desaliento y una vida de derrota. Notemos esto. Tales sentimientos contradicen totalmente a las Escrituras. Veamos el versículo. ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo? No hay circunstancia, ni situación, ni acontecimiento que pueda hacer que Cristo se aparte de nosotros. No importa cuán terrible o grave sea la situación, no puede separar al verdadero creyente del amor de Cristo. Cristo ama al creyente sin consideración de las circunstancias y anhela ser reconciliado con el creyente. No es posible imaginar circunstancias más graves que las que se mencionan. Y nos dice tribulación, pasar por luchas, tribulaciones, tentaciones, sufrimientos o aflicciones. Eso es la tribulación. O angustia. Sufrir angustias, problemas, presiones, agonías, no saber qué camino tomar o qué hacer. Tribulación, angustia, persecución, soportar abusos, burlas, ridiculización, deshonra, maltrato, ser ignorado, sufrir descuidos, ser acosado, atacado o dañado. Tribulación o angustia o persecución, o hambre. No tener alimentos, estar muriéndose de hambre sin tener forma de obtener alimento. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez. Ser despojado de todas las vestimentas y comodidades terrenales. Estar sin nada, habiendo sido despojado de todas las posesiones terrenales. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros. Estar expuestos a los riesgos más graves, ser confrontados con los peligros más terribles para el cuerpo, para la mente, el alma, la propiedad, la familia y los seres amados. Peligros. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Ser muerto, sufrir el martirio. Imaginemos una persona que experimenta todo eso. ¿Cuáles serían sus pensamientos? ¿Pensaría que Dios lo ha abandonado en medio de tribulaciones tan negras? ¿Creería él que Dios le ama? Las Escrituras declaran con fuerza y claridad que Dios le ama. Ninguna cosa hay. No importa cuán negra y deprimente sea, no importa cuán grave que pueda separar al creyente del amor de Cristo. Las circunstancias por las que pasamos no son evidencia de que Dios no nos ama.
Dios nos ama, importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuáles sean las circunstancias. Pero como creyentes, debemos de saber que vamos a sufrir mientras estemos en este mundo. Este mundo nos contará como ovejas de matadero. Los rechazará y nos perseguirá. Salmo 44, verso 22. ¿Verdad? Pero por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. El mundo va a perseguir a los creyentes mientras estos sigan viviendo para Cristo. Sus vidas de piedad dejan convicto al mundo y el mundo rechaza la piedad. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sin embargo, notemos lo que se dice. No importan cuáles sean las circunstancias, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuál sea su gravedad, Cristo nos llevará a través de todo, fortaleciéndonos y dándonos ánimo. No podemos perder, no importa la gravedad de la situación. Cristo nos ama y va a preocuparse por nosotros y nos cuidará. Podemos, como creyentes, reposar seguros. Cristo nos protege de las circunstancias más severas. Cristo hace provisión para todas las necesidades materiales de la vida. Mateo 6:31 y verso 35. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo nos da reposo. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo nos da paz. Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo nos fortalece en medio de todas las tribulaciones. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aleluya. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cristo suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos libra a través de persecuciones. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Cristo nos libera llevándonos a su misma presencia, dándonos la vida eterna si sufrimos el martirio. Y primera de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, me transportará, nos llevará en el reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. ¡Cuántas promesas tan gloriosas y extraordinarias! ¿Dónde te encuentras tú? No estás solo. Hay un Dios poderoso que envió a su Hijo a morir en la cruz para estar siempre en ti, no fuera, dentro de ti. Así es que gracias por estar aquí y gracias por confiar, por tener fe, por permanecer. El Dios del cielo te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí. Amén.